Avanzando en nuestra serie de graduados en Cristo, siempre yo digo, si en algún momento me tocara, lo digo como quizás una anécdota jocosa, ¿no? Un pensamiento jocoso. Si me tocara enfrentarme a todos los santos que tiene la iglesia, muchos me van a decir, bueno, ¿por qué en tu serie no me incluiste a mí? Ya vamos por el siglo XI, pero no en vano hemos dejado por fuera pues una cantidad de vidas de santos impresionante. Porque bueno, la idea también es avanzar. Ya estamos en el episodio número 46. Eso quiere decir que dentro de 6 episodios haríamos una suerte de un aniversario, porque el año tiene 52 semanas. Entonces quiere decir que ya llegaríamos a un año. Y las series deben también migrar, en algún momento darle fin para poder iniciar otras actividades pastorales que tienen como único propósito acercarnos a Dios. La semana pasada, o en el episodio 45, hablamos de un rey, San Wenceslao, y hoy hablamos de un papa. Me he querido, a propósito de busqué que hubiese un papa en este siglo XI, porque además me parece importante reivindicar la figura papal en lo que representa la iglesia. Más allá de que si es sucesor de Pedro, más allá de que tenga la autoridad, me quiero centrar un poco en el testimonio. Y algo que no he dicho desde que empecé el siglo V, debí decirlo, es que estamos en plena Edad Media, en la mitad prácticamente, si vamos por el siglo XI, un poquito más de la mitad de la Edad Media. Y la Edad Media, si algo representó para la iglesia, fue su esplendor. Fue la época donde la iglesia tuvo más poder, más influencia, más territorio, más presencia, donde además armonizaba con el poder político, la nobleza, pero también esto generó en la iglesia unas perversiones, y cuando digo iglesia, ojos, tienes en todos los niveles, pero tampoco vamos a hablar de todas las personas, porque si no, no hubiese habido santos en estos tiempos. Pero en lo que deja huella o heridas, que eso es muy testimonio, es muy importante hablar de las heridas, porque si yo llego ante Dios, y esta pregunta la hacía en otro grupo que me pidió también, o que me permite de una manera que agradezco, no sé si sea la persona más idónea, pero me permiten también dar testimonio, un grupo que funciona los domingos. Yo decía, si a mí me pregunta Dios o me muestra Dios cuántas personas dejaron de seguir a Cristo o a la iglesia por mi mal testimonio, creo que me tendré que poner a llorar, porque nosotros no sabemos efectivamente cuántas personas, llámense hijos, esposos, vecinos, feligresía, cuando con los religiosos, que es más delicado, han dejado de creer en la iglesia y lo que en ella hay depositada por nuestro mal testimonio. Y son muchos casos. Esa lanza tenía que lanzarla, esa punza, ese alfiler tenía que colocarlo en la herida, porque tenemos que empezar a mover nuestro testimonio también. ¿Qué estamos nosotros proyectando a los demás? Pero además hay un factor que me parece sumamente importante, que tiene que ver con la presencia papal, o sea, lo que significa un papa, ¿ok? Y este Papa Bruno, y prácticamente su nacimiento inicia un milenio, no es poca cosa, y además no voy a decir que fue el primer Papa del milenio, porque no lo fue, pero sí fue uno de los primeros que le dio entrada. Quizás pudiéramos comparar lo que está ocurriendo o lo que ocurrió entre Juan Pablo II, Benedicto y ahora Francisco. Son los papas que están introduciendo este siglo. Ya estamos en el siglo XXI, año 2000, y nos están llevando a una nueva forma de entender la iglesia. Y algo que tumba León IX o Bruno, San Bruno, o el buen Bruno, porque no es San Bruno, es San León IX, es esa idea de que en la iglesia no puede haber reformas. Sí las puede haber. Las reformas no solamente hablan, además que eso sí no se debe hacer, de cambiar dogmas, porque los dogmas no se pueden cambiar si no fueran dogmas, cambiar dogmas o cambiar doctrinas. No, tienen nada que ver con eso. Las reformas tienen que ver con la forma en que nosotros llevamos la evangelización, cómo estamos dando ese testimonio o cómo estamos dando respuesta asertiva a los tiempos que estamos viviendo. Fíjense, voy a ir destacando algunas cosas importantes que a mí me inspira, es la vida de este santo, y por supuesto a cada quien le inspirará cosas diferentes, distintas o quizás comunes. Lo primero es
esa aceptación que él hace de ser obispo, porque era la iglesia de Toul, que era una iglesia pobre. Y este hecho, además destaca en él un celo. Esa palabra es importante porque Cristo, cuando expulsa a los mercaderes del templo, dice el texto, el celo por que los apóstoles recordaron aquellas palabras del profeta que decía, el celo por tu casa te devora. A la iglesia hay que tenerle celo, así como dicen que entre los esposos tiene que haber un nivel de celo razonable. O sea, tú no puedes estar viendo que su esposa la está bailando otro o la está piropeando otro y a usted no le importa, porque si no te importa es porque no la amas. Hay un celo, tenemos celos por nuestros hijos también. Lo que sí, por supuesto, todo en la medida de lo razonable, de no ser algo enfermizo ni persecutorio. Pero nosotros tenemos que sentir celo por nuestra iglesia, así como sentimos celo por nuestra soberanía, por nuestro país, por los nuestros. Otro punto importante que tiene que ver con esta elección ya del Papa León IX es esta tendencia o esta intencionalidad de unir la iglesia. En su efecto, fíjense que habla que, bueno, lamentablemente la iglesia ortodoxa griega más bien terminó en un cisma. Y eso a veces también nos hace pensar las hondas heridas que deja las separaciones en las iglesias, porque además Cristo nos dirá, si no me equivoco, en el Evangelio de San Juan, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, y cuando una rama se despega de la vid, se seca. Entonces, cuando uno va a separar la iglesia, lo que puede estar pasando ahorita en la iglesia de Alemania, lo que puede estar pasando, inclusive de cosas que yo he oído, que son de analizar, que tenemos que tratar de que las pasiones no nos muevan, no nos hagan decir cosas fuera de contexto. Yo siempre he creído que uno, para estar en la iglesia, tiene que estar donde esté el Papa. Eso no quiere decir que no haya papas que sean corruptos, que no sean tan atinados en su testimonio o en sus comentarios, pero Cristo fundamentó la iglesia en la figura de Pedro, que además es la piedra de la iglesia y que tuvo sus sucesores porque Pedro no era inmortal. Ahora bien, cuando tú inicias un trabajo de encuentro, de unificación, además te encanta esa parte que dice que atendía o que prestaba mucho cuidado, atención a las diferentes órdenes religiosas. Es decir, que mantenía así lo interpreto yo, como un tratado de armonizar todos los carismas existentes para el momento. Hoy posiblemente hay más. Pero eso sería así como sentar en una misma mesa y armonizar Opus Dei con jesuitas, y estoy diciendo palabras mayores, agustinos con dominicos, y que todos entendamos que estamos remando en una misma dirección, que es conquistar almas para Cristo. No olvidemos el mandamiento que Jesucristo dejara al final de los evangelios: vayan por el mundo, bautícenlos, lleven la buena nueva y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los puntos fundamentales que además determinan un buen papado, como el de este hombre, es también algo que hizo Benedicto, y le aplaudo, aunque lo critiquen, aunque digan que la cara no les gusta o lo que sea, es no ocultar las cosas que están mal. Yo leía escuchaba, perdón, en un documental. Me gusta mucho oír esos documentales que si de la Revolución Francesa, la Ilustración, la Edad Media, la Peste Negra, todas esas cosas, los recomiendo mucho ver, y casi todos son de History Channel o cosas así, programas de ese tipo. Algo que es verdad que ocurría era este tema del concubinato en algunas figuras eclesiales de la iglesia, figuras importantes, obispos. ¿Cómo se puede entender esto, Luis? Bueno, vamos a hablar las cosas por su nombre. Si los sacerdotes no se pueden casar, o no deben tener esposa, o sea, no pueden acceder al sacramento del matrimonio, están llamados a vivir bajo 3 votos: pobreza, obediencia y castidad. Y la castidad obviamente invita a no tener pareja. Tener concubina es lo que hoy le criticamos a un muchacho que se rejunta con su novia, o las personas que viven juntas pero pudiendo hacerlo no se casan. Y eso es vivir como un estatus de fornicación. Inclusive los apóstoles
cuando terminó el concilio de Jerusalén, que fue un concilio bastante duro, llevado, bueno, porque estaban el tema de la circuncisión para los conversos o no, que San Pablo se negaba a esa opción, cosa que le agradezco muchísimo, porque además es una visión muy inteligente, muy avanzada para su época. Hablaban, dentro de las conclusiones finales y comunes, era que se abstuvieran de las relaciones sexuales impuras. Entonces, esto hablaba de una doble moral y un poquito lo que dice Cristo en el Evangelio de San Lucas a los fariseos. Ustedes cerraron la puerta del cielo, ni entran ustedes ni dejan entrar a los demás. Por eso es que reitero la importancia del testimonio. Mire, a veces se dan unos comentarios, sobre todo en los pueblos. Yo los he escuchado, no, que el párroco de aquí hay, yo me acuerdo de ese párroco, mira, era muy buena gente. Bueno, él tenía a su mujer por allí, pero bueno, no importa, ¿sabes? Es un hombre, y como es un hombre, y por ahí se van ese tipo de cosas. Entonces la gente deja de creer, no por lo que enseña el catecismo, no por lo que inspira a Cristo, sino porque, oye, si el cura de mi iglesia, o la religiosa, o el catequista, porque esto nos salpica a todos, laicos y consagrados, que no tenemos piedras por un solo lado, porque además no estamos llamados a lanzar piedras, solamente a replantearnos estos temas importantes. Fíjense ustedes que dice que el León Noveno buscó corregir y de manera urgente el modo definitivo del concubinato en los eclesiásticos y poner punto final al desprecio de las sagradas leyes del matrimonio. Esos problemas de hace 1000 años siguen siendo los mismos de ahorita. En el que no nos queremos casar, el tener doble vida. Y todo eso habla de que la iglesia necesita constantemente estar alerta a lo que Cristo nos pide, dar respuesta a los tiempos que vivimos. Ya con esto voy terminando, sé que yo a veces me pongo un poquito extenso. Uno de los problemas que derivó de la Ilustración y de la Ilustración la Revolución Francesa, que además, entre otras cosas, esa revolución fue profundamente anticlerical, antiiglesia, tanto así que Maximilien Robespierre, que fue uno de los principales abanderados de la Revolución Francesa, que representaba a lo que llamaban el tercer estado, estaba la monarquía, el clero y el tercer estado, que era más del 97% de la población, era justamente ver la enorme desigualdad y el enorme antitestimonio. Y tanto así que cuando Robespierre llega al poder, que además, bueno, aplicó una políticas de terror, de guillotina, de muerte y de persecución, se le volvió loco literalmente, pero él quiso también constituir una nueva religión, un nuevo calendario que despreciara todo lo que la iglesia había enseñado, tanto así que construyeron una imagen creo que era la diosa del saber. Entonces era nada de Cristo, nada de imágenes, nada de templos, nada de cruces, tampoco estaba metido con los musulmanes, era crear de hecho hoy pudiéramos hablar de que todo este exacerbado culto a la razón, al cientificismo, deriva de este tipo de pensamientos. Entonces sí, las cosas ocurren por algo. Puede ser que lo que llamamos los poderes del mal, el anticristo, como lo quieran decir, y no lo digo de manera sarcástica, lo digo en serio. Hay poderes del mal que están trabajando para que la iglesia cada vez se desprestigie más. Pero hoy la iglesia no es, en nuestro tiempo, ni la sombra, ni tiene la influencia que llegó a tener en lo que fue, por ejemplo, una Edad Media, donde nadie cuestionaba la existencia de Dios, donde nadie cuestionaba las leyes de Dios, pero al final se terminaron cuestionando porque los propios que tenían que llevar el ejemplo y el testimonio seguramente no lo hicieron tan bien. Y hoy es lo mismo. Hoy tenemos colegios católicos, universidades católicas, tenemos iglesias en todos los pueblitos, sobre todo en Venezuela. Pues en Caracas tú quieres visitar los 7 templos y que casi que puedes ir a 7 cuadras y ya los visitaste. No es por falta de templo, no es por falta de colegio, pero sí es por falta de fe y de testimonio, que nosotros no estamos promoviendo vocaciones matrimoniales, vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas. Entonces todo esto a mí me inspira un papa como León IX, un papa que tenía celo por la tradición, que buscaba mantener las enseñanzas divinas, que buscaba la unión entre los cristianos y que además buscaba dar a la luz, pero a la vez corregir, esa palabra es importante, corregir las malformaciones, los antitestimonios que hacen hondas y profundas heridas a nuestra fe. Así que yo le pido a León IX desde el cielo donde está, reconocido por la iglesia, que interceda por nuestra iglesia, por el Papa Francisco,
por nuestros cardenales y obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, carismas, colegios, catequistas, para que evitemos el exacerbado protagonismo, la soberbia del querer saber hacer las cosas innovadoramente, tener adeptos, y no olvidar que dentro de todas las cosas, aquí cito a un santo catalán llamado San Enrique de Ossó, aunque él lo decía para un área importante de la vida que era la educación. Pero ¿qué decía Enrique de Ossó? Ellos eran mártires de la educación. Yo me decía a sus hermanas, a sus religiosas, a sus mujeres que le estaban llamadas a educar, porque ese es el carisma teresiano. Pues yo lo diría lo mismo para los evangelizadores y para todos los cristianos en general. Somos mártires de la evangelización y vamos a ser cada vez más mártires de la evangelización. No me detengo ni quiero generar sombra a este mensaje, pero un poquito lo que quizás nos diría San Juan en ese libro del Apocalipsis, cuando hablaba de diferentes tiempos, tanto a las 7 iglesias que le envió sus cartas, como luego los caballos que él graficó cuando Cristo iba abriendo los sellos, ya que el libro que solamente Cristo era digno de abrir, el Cordero, luego de que pasaban guerras, de que pasaban pestes, de que pasaba el hambre, de que pasaba la muerte, y a pesar de que había un tiempo de reinado de la iglesia que fue importante, que muchos coinciden teológicamente que lo representa la Edad Media, pues también habrá un tiempo de persecución, de dura persecución al cristianismo. Y eso va a ocurrir inevitablemente cuando ya ese intento del demonio de querer irrumpir en la promesa de Cristo de que ni las fuerzas del infierno podrían contra la iglesia. Obviamente Cristo triunfará, eso no lo tengo ni la más remota de dudas, pero vamos a tratar de ser firmes, porque no sabemos los tiempos que nos va a tocar vivir a nosotros, a nuestros hijos, y lo importante es vivir en coherencia, en amor a Cristo. Yo siempre lo digo como tarea, yo tengo mucho que avanzar, mucho que trabajar con mi familia, con mi hijo, que es como un ancla, además un motivador de vida, de decir, bueno, por él vivo y por él también quiero que sea un hombre de bien, sobre todo que se relacione con Cristo, que no tenga perturbaciones sincréticas ni ideológicas, sino que tenga una vida espiritual sana. De verdad que Dios nos permita, y lo deseo también para los hijos de ustedes, para su familia. Pero también tenemos que reconocer que, bueno, nos falta recorrer. Nos falta recorrer en el estado de la gracia, nos falta recorrer en el estado del amor a Dios. Así que bueno, que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.